Gracias, Dios, por esta alabanza, Padre, que nos permites, Padre, levantar a tu nombre, mi Dios. Dios te bendice, iglesia, generación de adoradores y todo aquel que se conecte a través de esta transmisión. Bienvenido. Dios te bendice inmensamente. Y Él siempre tiene planes de bien para nosotros y nunca de calamidad, dice su palabra. Así que hoy estamos aquí solamente con un propósito: recordarte lo que está escrito, recordarte lo que Dios ya dijo, recordarte lo que Dios ya habló, recordarte lo que Dios ya expresó hace cientos, hace miles de años. Hay una palabra escrita, hay una palabra poderosamente escrita, y que esta palabra, esta frase en particular, escrito está o está escrito, aparece multitud de veces en la Biblia, aparece infinidad de veces en la palabra, porque la palabra escrito está o está escrito tiene un poder sobre cualquier potestad, autoridad, gobernador o principado. Y espero que en tu casa tengas ahí la poderosa palabra de Dios y la tengas aquí también hoy, aquí abierta en forma celular, en forma de tableta, en papel. Pero lo más importante hoy de un cristiano ante cualquier situación es contar con lo que está escrito, es contar con lo que ya Dios ha expresado. Y hoy estamos aquí reunidos dando un siguiente paso de fe, el tercer paso de fe que damos aquí en Casa GDA, confiando en que pronto lo que está escrito se haga presente en nuestra vida. Y si tú empiezas a ver la Biblia y la has escudriñado, sabes que dependemos de lo que aquí está escrito. No dependemos de lo que un hombre dice o piensa o interpreta. La vida de un hijo de Dios depende de lo que en la Biblia está escrito. ¿Quién dice conmigo amén? Allá y aquí. ¿Quién dice amén? Mi vida depende de lo que está escrito. Mi vida depende de lo que se escribió. Y esta frase escrito está, aparece más de 16, casi 20 veces en el Antiguo Testamento y otras 60 veces en el Nuevo Testamento, como manifestando algo poderoso en nuestra vida. Así que hoy esperamos que esta palabra en Dios, que tiene por título está escrito, di conmigo, está escrito, sobre cualquier situación que en este momento estemos viviendo, di conmigo, está escrito lo que Dios tiene para mi vida. Sobre cualquier situación, escúchame, iglesia, así sea el peor diagnóstico médico, la peor situación económica, la peor situación familiar, di conmigo y aférrate a esta palabra, escrito está. Y conmigo, escrito está. Está escrito algo diferente para mi vida, dependiendo de una perfecta, buena y agradable voluntad de mi Dios. Oh, qué hermoso es que tener un manual, tener un libro en el cual nosotros nos fundamentamos para crecer. Y en Isaías 43:13, entrando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que esta palabra llegue a cada hogar, bendiga a cada hogar, abrace cada familia, declarando en Jesucristo, no en mi voluntad, que esa palabra prospera en aquello para lo que fue enviada y nunca regresa vacía. En el nombre de Jesús, que esta palabra hoy, Señor, vaya como ese bálsamo y refresques cada hogar, Padre, que necesite el abrazo espiritual tuyo, Señor. Anhelamos el abrazo físico, Dios, pero hoy, Señor, el abrazo espiritual es fundamental para todo aquel creyente y que está en Cristo Jesús. Abraza, Padre, con tu palabra y usa nuestra vida, que sin ti nada es. En Isaías 43:13 dice una palabra poderosa. Y espero que la tengas ahí en tu casa abierta y aquí también. Isaías, porque te voy a decir una cosa, y esto no es cuestión de ritual. Cuando alguien abre la palabra de Dios, ¿qué crees que sucede cuando abres la palabra de Dios? ¿Qué crees que pasa cuando la abres? Oh, los cielos se abren. Milagros suceden, situaciones son resueltas. Cuando tú abres la palabra, cuando haces este ejercicio, mira, cuando haces esto para abrir su palabra, te vas a sumergir en un mundo de bendición, de grandeza, de poder, de abrazo espiritual. Dale a Dios la gloria y dile, Señor, gracias por tu palabra que mandas para nuestra vida. Y en Isaías 43:13, entrando en este tema, es un poderoso escrito de Dios que manifiesta su omnipotencia, su omnisciencia y su omnipresencia. Dice Isaías 43:13, desde la eternidad y hasta la eternidad
Yo soy Dios. No hay quien pueda arrebatar a nadie de mi mano. Nadie puede deshacer lo que he hecho. ¿Quién se goza en esta palabra? ¿Quién quiere leer conmigo otra vez este escrito? ¿Quién quiere decir, Señor, tú lo escribiste? ¿De qué estamos hablando en este escrito? ¿De qué se trata estas líneas? ¿Sabes que los escritos qué es? Una agrupación de letras para llegar a tener un texto. Y hay inmensos y muy bendecidos escritores, hombres muy sabios, muy entendidos, que han escrito libros y libros para tratar de transmitir un conocimiento. Pero hoy estamos leyendo algo que el dedo de Dios escribió, y no como dice el himno nacional mexicano, que también es un tanto cristiano, no. No. Agárrate, dice, Señor, el dedo de Dios escribió buenas nuevas para mi vida. Amén. El dedo de Dios escribió que para mí había un propósito. Amén. La mano de Dios escribió algo que tiene que ver conmigo. Sí, iglesia. Porque hoy todo depende de qué está escrito, qué mensaje hay, qué estadística, qué dijeron, qué escribieron, qué noticia. Yo te quiero simplemente recordar que lo más importante para tu vida y mi vida es lo que está escrito en la palabra de Dios. ¿Quién dice conmigo amén? ¿Quién dice sí, Señor? Lo más importante es lo que está escrito. Quisiera que esta hermosa congregación aquí presencial y la que está en casa, en cada hogar, Dios te bendice. Lea conmigo Isaías 43:13, así como está esa versión en la pantalla que dice: desde la eternidad y hasta la eternidad yo soy Dios. No hay quien pueda arrebatar a nadie de mi mano. Nadie puede deshacer lo que he hecho. Alábale. Oh, gloria al Padre. Oh, gloria al Dios. Oh, ese versículo, ¿a cuántos hoy Dios bendice con ese primer versículo? ¿Qué está diciendo Dios en ese versículo? Que Él es Dios desde el principio hasta el fin. Alfa y omega, principio y fin. Diciéndole al griego en alfa y omega que para ti es el principio y fin, pues nuestro Dios es el principio y es el fin. Él es Dios. Si o no te bendice ese pequeño pero grande y poderoso versículo. No hay quien pueda arrebatar. ¿Quién se mete ahí en esa parte? No hay quien pueda arrebatar a nadie de mi mano. Gloria a su nombre. Y lo que sigue es poderoso. Nadie puede deshacer lo que he hecho, iglesia. Espero que esta palabra hoy venga como ese bálsamo, y así lo siento y declaro que en cada uno que está aquí presente, más que venir a participar en la alabanza, vienen a un encuentro personal con Dios. Entre el multimedia, comodín, rosario, vienen a un encuentro personal con el Dios que escribe grandes cosas. Yo no vengo a cumplir, yo vengo a encontrarme con sus escritos. Yo no vengo a tratar de pasar un tiempo para ver que la gente se entretenga. No. Yo vengo a pasar un tiempo en su palabra. Y esperamos en Dios que siempre que la iglesia se congregue, venga con ese anhelo, pasar un tiempo en tu palabra. ¿Qué has escrito para mí? ¿A cuántos este versículo? ¿Cuántas situaciones problemáticas este versículo las debilita? ¿Cuántas? ¿Quién queda arriba de este versículo? ¿Quién es más que Dios del principio de la eternidad? ¿Quién? Nadie. ¿Quién es el que dice, yo tengo el poder para que en mi mano nadie es sacado? ¿Quién? ¿Quién es el que dice, lo que yo he hecho nadie lo puede deshacer? Oh, ese es Dios. Entonces, después de ese versículo introductorio del poder de Dios en su escritura, dice una frase que no es bíblica, pero es muy importante hoy aquí analizarla. Todo lo que no está por escrito, ¿qué? No existe. Escúchame, iglesia. Y hoy, en el nombre de Jesús de Nazaret, toda mentira del maligno, toda mentira del que está vencido en la cruz del Calvario, todo espíritu contrario a la voluntad del Padre es derrotada bajo la poderosa palabra de mi Dios. Porque lo que está escrito es mayor que lo que te han dicho. Oh, gloria al Padre. Lo que está escrito es mayor que lo que te han diagnosticado. Gloria a su nombre.
Lo que está escrito es mayor de cualquier situación que el hombre ha tratado de infundarte. Gloria a su nombre. Digo, amigo, lo que está escrito es lo poderoso. Y esa frase de un escritor: todo lo que no está por escrito, ¿qué? No existe. Si aquí Odín no hubiera puesto el protocolo de sanitización, cada quien haríamos lo que quisiéramos, ¿o no? Y como no está escrito, ¿qué? No existe. Cada conquista que está ahí plasmada en ese pizarrón de fe, de conquista, Josué 1:9, lo que no está escrito no existe. Pero hoy lo más importante es que lo que está escrito es tan importante que entendamos que Dios tiene grandes cosas escritas. ¿Con qué propósito, iglesia? Que seamos bendecidos. Y en este tiempo de tanta tribulación, ¿a qué nos aferramos hoy, iglesia? Yo le pregunto aquí a los adoradores: ¿a qué nos aferramos hoy, Alejandra? ¿A qué nos aferramos hoy? A su palabra que está escrita. Digo conmigo, a sus escritos yo me aferro hoy. Esa película de Titanic nos narra el último pasaje, el último evento donde, ¿por qué no se salvó este muchacho? Si cabía en la tablita. Pero esa mujer, ¿cómo se llamaba? Rose. O sea, Rosa en español, porque estamos en México. Digo que están muy americanos. Rose. Rosa se aferró a una pequeña tabla y se aferró de tal manera que esa tabla le permitió estar con vida. Es una ficción o es algo de película, pero posiblemente pasó, posiblemente no. Lo que esa película narra es que si tú te aferras a algo con todas tus fuerzas, esta tabla hoy de salvación tiene poder para llevarnos a la vida eterna. Esta tabla de salvación hoy tiene que ser abrazada. Nadie la quita de mi vida, nadie la arranca de mi corazón, porque Dios la puso con un propósito. Mi casa y yo servimos al Dios que escribió este libro. Oh, gloria al Padre. Mi casa y yo, mi casa y yo, mi casa y yo, mis generaciones alabamos al Dios que escribió este libro. Este libro poderoso, que agradezco profundamente a mi Dios que un día cayó en mis manos. Oh, gracias, Padre. Gracias porque un día llevaste a alguien a decirme: mira, Dios escribió algo para ti, diferente a lo que el hombre ha escrito. Hay algo mejor para ti. Oh, ¿quién está conmigo en esto? Oh, ¿quién está conmigo en esto? Porque cuando todo es contra y te dicen: alguien escribió algo para ti y me encargó que te lo dijera. Oh, cuántas vidas hay hoy restauradas y en proceso de restauración por la palabra de Dios. Porque lo que está escrito en la época de Carlos V, y no el chocolate, sino un rey que existió realmente. Este rey, lo importante de lo escrito: había un siervo que cometió ahí un error, pero no era para tanto, y entonces lo iban a decapitar, como en aquel tiempo se acostumbraba. Era inocente para ser decapitado. Y lo importante de lo que está escrito es que lo que está escrito puede salvar una vida. Y le dicen al rey, porque el rey hacía el edicto. El edicto era el mandato que el rey mandaba a la horca o a la decapitación para que le cortaran la cabeza a esa persona. Estaba ahí el verdugo con el hacha o con la horca o con la guillotina y esperando el edicto. ¿De quién? Del rey. Y como ese hombre era inocente, Dios usó al rey para que por una coma escrita la vida fuera diferente. Hay de aquel que le quite o le agregue a este perfecto libro poderoso. No, Dios no necesita que yo agregue. Dios ya usó a hombres y mujeres inspirados por el Espíritu Santo para que este libro llegara a mi vida, para ahora transmitirlo y abrazarlo y vivirlo. Amén. Carlos V dice y escribe lo siguiente, 2 párrafos que allí pusimos como un ejemplo: perdón imposible, que cumpla su condena. Pero el rey, cuando hace lo que le dictaron fue eso, y cuando él escribe, ¿qué escribió, Alejandra? Usted que es maestra y muy buena, por cierto. Él escribió: perdón, coma, imposible que cumpla su condena. ¡Ja!
una simple coma cambiada de lugar, escrita de diferente forma, dio vida en lugar de muerte. ¿Cuánto más este edicto del rey, que tiene multitud de comas, de puntos, de frases, de abrazos, de bendiciones para ti, tu familia, tu casa? Abraza lo que el rey ha dicho, abraza lo que el rey ya mandó decir, porque entonces la horca, la guillotina no pasa por mi cabeza, porque el rey dijo otra cosa. Oh, ¿cuántos se gozan en esto? Poderoso rey de Israel, que ha puesto comas y puntos para mi bendición. Y cuando llega con el verdugo, que ya tenía bien afilada el hacha y la guillotina, y le dicen: aquí está el edicto. ¿Se lee o no se lee diferente ese texto? Las palabras son las mismas. Lo único diferente que es una simple coma que el rey escribió para ti y para mí. Cuando todo era muerte, ahora es vida. Cuando no había salvación, ahora hay vida eterna. Cuando era maldición, ahora es bendición en tu casa. Di conmigo: Señor, qué bueno que cambiaste esa coma de lugar, para que hoy mi vida y tu vida, hermano que estás aquí, y todo aquel que está, diga conmigo: ese verdugo no corta mi cabeza, porque ahora tengo vida, y vida en abundancia. ¡Gloria al Padre! El verdugo se quedó con las manos y con la guillotina afilada. En Deuteronomio capítulo 6 versículo 8 dice algo muy poderoso, que el pueblo judío lo toma de tal manera, literalmente tan poderoso, que por eso son tan bendecidos los judíos. Yo no conozco un judío que sea pobre. Yo no conozco un judío que no sea bendecido. Yo no conozco un judío que haya llegado a un país extraño sin un peso en la bolsa y se hizo millonario. Yo no conozco un judío que ande lamentándose. Es un pueblo escogido por Dios, muy bendecido. Pero tú y yo no somos judíos, somos mexicanos de pura sangre, pero ahora somos hijos de Dios, abrazados por su gracia. Porque un día el rey de los judíos se hizo rey para toda la humanidad. ¿Quién dice amén en su casa? ¿Quién dice amén en esa casa? Porque el rey de los judíos se hizo rey para toda la humanidad, y le pusieron por título rey de los judíos. Y yo digo: no, no solamente de los judíos, de los gentiles, mexicanos, chinos y todo aquel que abrace la gracia de Jesucristo. Pero el pueblo judío me enseña a mí mucho, y le tengo un grande respeto a ese pueblo. Lo admiro a ese pueblo y lo bendigo. Porque si yo no bendigo a Israel, a mí Dios no me va a bendecir. Un día pondremos aquí una bandera grande de Israel, y no como religiosidad, sino para bendecir esa nación que es grande y poderosa. Porque todo aquel que bendice a la casa de Dios es bendecido. Deuteronomio 6, capítulo 8 dice, del 6 al 8, del 9, perdón, ahí me faltó disculpe que de repente se me van las letras, los números, pero qué bueno que a Dios no se le van los textos, Y estas palabras, digo conmigo, y estas palabras que yo te mando hoy estarán ¿qué? Sobre tu corazón. Y le decía yo al Señor: Señor, no en mi corazón, dice Dios, no, es que si están en tu corazón, algo más puede estar sobre tu corazón. Oh, gloria al Padre. La lectura, el texto es tan importante que cambia las cosas. Si ese versículo yo lo interpreto como que la palabra esté ¿dónde? En mi corazón, habrá algo que esté sobre mi corazón, que entonces esté sobre ¿qué? Sobre su palabra, y Dios no quiere eso. ¿Te das cuenta cómo una simple palabra cambia todo el texto? ¿Sí, Brandon? ¿Estamos aprendiendo o no? Juntos. Estamos en los escritos de Dios. Escúchame, iglesia. El tiempo de la predicación a veces para el que está en Cristo se hace aburrido, se hace monótono. Y cuando acaba y cuando nos vamos. Es que no han entendido que lo que estamos hablando, Sofía, son los escritos de Dios. Es lo que Dios poderoso hizo y escribió para nosotros hoy. Seguimos leyendo, dice: ¿y la qué? Y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas, estando ¿qué? En tu casa GDA, en tu casa en Guayulera, en tu casa en Landín, en tu casa en La Madrid, en tu casa en Pérez Treviño. Digan sus colonias. ¿En tu casa dónde? Digan sus colonias, iglesia. Puerto Escondido, La Virgen, Tanquecito, donde quiera que esté nuestra casa, tiene que ser hablada ¿qué? La palabra de Dios.
¿Por qué declaramos que en cada casa de GDA donde hay una Biblia y no como amuleto, no como mueble, donde hay una Biblia que se devora, donde hay lágrimas derramadas sobre ese perfecto libro, hay bendición sobre tu casa y tu familia? Dice que las hables en tu casa. ¿Y qué más? Y yendo para el trabajo, y andando por el camino, y yendo para la escuela, Miriam. Pero no tengo clases. Pues cuando se va a conectar al internet, a la clase en línea, diga la palabra de Dios para que Dios le prospere en el conocimiento que usted está buscando. ¡Hey! Y andando por el camino y al acostarte, ¿y cuándo? Esto es muy religioso, le pregunto a usted. Señor, ¿y a qué horas me dejas tiempo para mí? ¿Y a qué horas me dejas tiempo para mi diversión, Señor? Si quieres que cuando en mi casa, cuando vaya en el camino, cuando me levante y cuando qué, ¿dónde queda tiempo para mí? Por eso Dios dijo que esté sobre tu corazón, para que ninguna cosa esté por encima de mi escrito. En un juzgado lo más poderoso son los escritos. Y hoy un escrito bendijo nuestra vida en punto de las 10:15. Un simple mensaje escrito bendice la vida de mi esposa y la mía, para decirnos: no importa, sigue adelante. No importa, yo he escrito otra cosa para ustedes. Yo he escrito otra cosa para GDA. ¿Quién dice amén? Yo he escrito. Entonces dice el siguiente versículo: y las atarás. Ahí viene lo importante. Y las atarás como una ¿qué? Señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que entonces tu vida, tu casa, trabajo, familia, hijos, todo esté bajo la perfecta, buena y agradable voluntad del que escribió su libro. Pero los judíos, dijo Jerry, los judíos lo hacen de manera literal, Alejandra. Y qué hermosa enseñanza es esta, porque en los judíos existe el tefilín, o lo bien llamado filacterias, que es la ordenanza de que en su mano izquierda, que es la mano del corazón, ellos hacen esto con una profundidad espiritual muy grande, y por eso son tan bendecidos. Aquí aprendo yo que si algo está en mi corazón que no es de Dios, no soy bendecido, no soy prosperado. Y discúlpeme, no hablo de lo económico, eso viene por añadidura. Yo hablo de bendición sobre tu casa, de paz en tu casa, de amor en tu casa, de vida en tu casa, de propósito en tu casa, buscando primeramente su reino y su justicia, y lo demás, cualquiera como se llame, está escrito, será añadido. Amén. El tefilín, los tefilín o filacterias son pequeñas cajas de cuero negro que contienen pasajes. ¿De qué creen ustedes? De los escritos. Se ata alrededor del brazo izquierdo, cerca del corazón, y alrededor de la cabeza, de la mente, con cintas negras de cuero, excepto el sábado. Las usan los hombres para la oración diaria de la mañana. Si ponerme unos calcetines se me hace a veces complicado. Ahora, antes de orar, dice Dios: ata sobre tu corazón. No vengas a orar conmigo, no vengas a orar conmigo sin la palabra sobre tu corazón. Iglesia, ¿me escuchas? Dejémonos de oraciones vanas, de oraciones sin sentido, de oraciones que no producen, de oraciones que no liberan. Seamos hacedores de su palabra. Vayamos a orar con la palabra sobre nuestro corazón. Qué diferente forma de orar, ¿o no? A veces vamos a orar sin la palabra sobre mi corazón. ¿Tú crees que Dios conteste ahí? Él sabe. Pero Él dice, su finalidad es obedecer las instrucciones de Deuteronomio. Es que el judío dice, está escrito. Diga conmigo, está escrito.
Di conmigo, está escrito. Cuando vas a un examen, ¿qué es lo que buscas después del examen? ¿Qué buscas? ¿Qué dice? ¿Un qué? Un escrito, una calificación. Y si no está escrito, ¿qué pasa? Andas todo nervioso, todo preocupado. ¿Y qué sacaría? Yo sí estudié. Señor, tú estuviste conmigo. Y dice Dios, sí, yo te dije que abriría las aguas, pero a ti te corresponde aprender. Cuando tú vas a un resultado de examen, sea el que sea, o un diagnóstico médico, o un resultado de una prueba, aún de COVID, declara conmigo, escrito está que soy sano, escrito está que soy bendecido, escrito está. O cuando alguien declara, escrito está en su palabra, algo grande pasa en tu vida. No se me duerma, algo grande pasa en tu vida. Es poderoso esto. Porque Deuteronomio dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y has de atarlas por señal en tu mano y estarán por frontales entre tus ojos. Las correas se enrollan formando vueltas. ¿Sabes cuántas vueltas? 7 días. ¿Por qué crees? Número perfecto y porque es una por cada día de la creación. Diciéndole al padre de mentira, mira, lo que está escrito, lo ha escrito el Dios que hizo los cielos y la tierra y todo lo que en ella exista. Así que esta ordenanza que yo hago hoy la pongo y va al dedo central, que es el del corazón, y se ata, y entonces esta mano está más que guardada bajo la perfecta autoridad de Dios. Entonces hoy, en el centro de esta palabra que se llama por título ¿qué? ¿Está qué? Escrito. Hay un momento en la vida de Jesucristo que ya muchos saben para dónde voy, pero no saben cómo Dios nos quiere llevar. Hay un momento en que el enemigo se atreve, escucha lo que te voy a decir, el enemigo se atreve a ir a ponerse al tú por tú con Jesús. Escucha lo que te estoy diciendo, iglesia, para que dejemos de andar peleando con el diablo, porque con el diablo no se pelea. Jesús lo venció en la cruz del Calvario. Al diablo se le resiste. ¿Con qué crees? Dilo fuerte, con lo que está escrito. Así que en el nombre de Jesús hoy hay milagro en tu vida, hay liberación en tu casa, hay libertad en tu economía, hay bendición en tu hogar. Cuando tú tomas el escrito y le dices al Padre de verdad, Señor, lo que tú has escrito es mayor que lo que esta mentira del diablo ha venido a querer destruir mi vida y mi hogar. ¿Quién dice conmigo amén? ¿Qué osadía del mismo maligno? Osó ir a meterse con el Hijo de Dios. Escucha, Odín, lo que estoy diciendo, que Dios dice hoy, iglesia, tengan cuidado, cuídense, protéjanse. Porque si el maligno se atrevió a ir a pelear con Jesús, tú y yo, ¿qué somos para que Él no se venga a querer pelear con nosotros? ¿Qué somos? ¿Osó meterse con quién? Satanás tiene uno de sus... Es que mira cómo actúa él. Y por eso él está vencido desde el principio. Él se rebeló contra Dios. ¿Sí? Mira su estrategia y él nunca la va a cambiar. Él se rebela contra Dios. Hay una batalla en el cielo. Él es expulsado del cielo con la tercera parte de los ángeles. Y entonces después él va y se rebela contra la creación. Va y seduce ¿a quién? A Eva, con la misma artimaña, queriendo desvirtuar lo que tienes en tus manos, David. Así que hoy declaramos que ninguna mentira viene a hacerme creer otra cosa de eso que está escrito que lo que está escrito. ¿Quién dice amén conmigo? Entonces él regresa a escena porque como perjudicó la creación en el primer Adán, tenía que venir el segundo Adán a redimir nuestra vida, a cumplir con lo que estaba escrito. Oh, gloria al Padre. A cumplir con lo que se había escrito. Oh, Dios es un Dios de promesas hechas y reales. ¿Quién dice amén? Dios es un Dios que lo que dijo está escrito, que lo cumple en nuestra vida. Pero en este momento, en el desierto, en el momento más complicado de la preparación del ministerio de Jesús, el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, el enemigo se enfrenta contra él y le avienta 3 dardos poderosos
Pero hoy aprenderemos cómo es que cualquier dardo del enemigo ante la palabra de Dios no tiene ningún efecto. Di conmigo, amén, está escrito. Como que después decía, la palabra amén, ¿qué significa? Así sea. Imagínense juntar, así sea, está escrito. Qué poder para el cristiano. Amén, está escrito. Amén, escrito está. Entonces, en ese momento que Jesús en Mateo 4, para los que apuntan y escudriñan la palabra, y para aquel que le gusta hacer sus notas, Dios bendiga tu vida, porque esas notas algún momento van a dar bendición y va a dar milagro en tu vida, y alguien más será bendecido por las notas que tú tomas. Mateo capítulo 4 versículo 1 al 11, de los pasajes poderosos donde viene Dios a manifestar que lo que está escrito tiene autoridad y poder sobre cualquier circunstancia. Di conmigo, sobre cualquier circunstancia, adversidad, pandemia, virus, mortandad, muerte, asesinato, situación complicada. La palabra escrita de Dios tiene poder sobre todo eso y más. El que sabe dónde está parado, di conmigo, estoy parado en lo que está escrito por el dedo de Dios. Oh, gloria al Padre. Jesús le dijo a Pedro, sobre esta roca, sobre mí, no te equivoques, Pedro, edificaré mi iglesia. Y entonces el Hades no prevalece contra ella, porque escrito está. Todo lo que hagamos para Dios, adoradores levitas, siempre concéntrate en que ese lugar lo tenía un día el padre de mentira. Escúchame, levita. No músico, porque el músico es ególatra. El levita es un adorador. Así que cuida tu espíritu, por favor, tu alma, tu mente, tu corazón. Y cuando subas a ese altar, que la palabra de Dios que está escrita vaya sobre tu corazón. Amén. No simplemente ensayar la canción, no. Yo me subo al altar con la palabra sobre mi corazón, para que entonces lo que está escrito nos dé la victoria y abran los cielos. Ah, qué hermoso cantaron. No, es que cantaron con la palabra sobre su corazón. Ah, qué hermosa canción. No, no te equivoques, está ungida porque la palabra en los levitas iba sobre su corazón. Espero que ustedes me comprendan esto que estoy diciendo, porque esta palabra es para ustedes primero. Porque nosotros, si ocupamos un altar sin la palabra sobre el corazón, qué triste. ¿O no? ¿Cómo puede un vaso vacío dar agua? Y Jesús dijo, de tu interior correrán ¿qué? Ríos. ¿De qué? Está escrito. ¿Cuántos? Está escrito. Es de veras, está escrito. Ya conocí a alguien que dijo, ya no sé de qué predicar. ¿Cómo? Perdón, que escuché. Dijo, ya no sé de qué predicar. Se acabó la Biblia. Nunca, escúchame bien, nunca nos podremos acabar los escritos de este poderoso libro. Nunca. Y conmigo en tu casa, esta palabra escrita nunca, nunca dejará de bendecir nuestra vida. Nunca. Entonces, en este pasaje que vamos a ver, poderoso momento en Dios, Mateo 4, versículo 1 al 11. Siempre que pases por un desierto, escúchame, aquí hay también mucha bendición. Desde que arranca este capítulo, hay cielos abiertos sobre nuestra vida. Di conmigo, sobre cualquier desierto que esté viviendo o vaya a vivir o haya vivido, sé que el Espíritu Santo me llevó ahí para enamorarme más de Él. Y dice el capítulo, ¿cómo inicia? Entonces, Jesús fue llevado por el Espíritu ¿a dónde? Al desierto. ¿Para hacer qué? Tentado por el diablo. Donde él sabía que era el momento más débil de la carne del ser humano. Ahí el enemigo va a venir a querer arrebatarnos lo que es nuestro y que está escrito. Amén. Escúchame, iglesia. Lo que el enemigo quiere es arrebatarte lo que está escrito. ¿Qué hizo con Eva? No le arrebató lo que estaba escrito. No la confundió con sus palabras y le dice a Eva, no es como tú dices, Dios dijo otra cosa. Sí, pero no morirán y pum, ¿o no? Eva dejó de tener sobre su corazón, ¿qué? El escrito. ¿Qué había en el corazón de Eva?
algo más fuerte que quería probar de qué, de ese fruto. ¿Y quién sabía eso? ¿El padre de qué? De mentira. ¿Qué sabe él? Lo que está dentro. Y dice, la palabra escrita no está sobre tu corazón. Tú en tu corazón tienes otras cosas que no es lo más importante. Escucha, iglesia, vamos a aprender en este pasaje poderoso lo que un hijo de Dios tiene que hacer con lo que está escrito. Entonces dice, para ser tentado ¿por quién? Por el diablo. Escucha la escena. Ahí está ya el ring. La condición de la más adversa es un desierto, sin agua, sin comida, después de 40 días. Pero el Hijo de Dios está lleno ¿de qué? Del poder y la presencia del Espíritu Santo, y tiene su palabra escrita sobre su corazón. Y después de haber ¿qué? Ayunado, dice el 2, 40 días y 40 noches, una cuarentena que Jesús se aventó, tuvo ¿qué? Hoy Dios nos dice, si tú tienes una cuarentena sin asistir a una congregación, vas a tener hambre. No te preocupes. Dios llevará aún por medio de cuervos palabra escrita para bendecir tu vida. Oh, ¿quién dice amén conmigo en esta palabra? Si ni siquiera el profeta fue dejado y fue alimentado por cuervos, animales feos, carroñeros, pero usados por Dios para alimentar a su pueblo, hoy Dios te dice, sí, iglesia, después ya de una cuarentena o ochentena o centena de días que no has ido a la casa donde te congregabas, debe de haber hambre. No te enfríes, no me enfríe espiritualmente, ten hambre de Dios. Anhela que un servicio se transmita, valora lo que se hace, independientemente de la tecnología, si no se escucha bien, si no se ve bien, si entró tarde, independientemente de eso, valora lo que está escrito para ti. Y en tu casa hay un libro escrito por Dios, ábrelo. Y experimentemos juntos cómo en el peor desierto Dios alimenta a sus hijos, ¿o no? Cómo en la peor necesidad Dios me alimenta. Y nunca habrá un justo desamparado, ni su simiente que mendiga pan. Está escrito. Oh, gloria al Padre por lo que está escrito. No, iglesia. Lo que vamos a presenciar hoy es de los momentos más poderosos. Y yo lo veo como en la cruz, claro, está la manifestación del Hijo derramando su sangre por toda la humanidad. Pero en el desierto está el Hijo venciendo en la autoridad de lo que está escrito. Y en la cruz fue el cumplimiento de lo que tenía que estar dicho por lo que estaba escrito, ¿o no? Entonces el versículo 3 dice, y vino a él, ¿quién? El tentador. Y lo primero que le dice el tentador, ¿con qué se mete? ¿Con qué se mete el enemigo en una adversidad? ¿Con qué se mete? ¿Qué pone aquí en tu mente? Ay, hoy cómo vivimos miedos, terrores, porque ya me infecté, ya llegó, ya aquel, ya, tranquilo, escrito está. Lo primero que el enemigo quiere es quitarte la identidad de hijo. Y lo quiso hacer con Jesús. Dice, y le dijo, ¿qué le dijo? Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Yo te pregunto, ¿no demostró Jesús más adelante en un milagro poderoso convirtiendo 5 panes y 2 peces para alimentar a más de 20,000 personas? ¿No tenía Jesús el poder para hacer que las piedras se convirtieran en pan? Pero ¿qué vamos a aprender hoy de Jesús? El poder de lo que está escrito. Así que siempre que escuches una predicación o siempre que alguien te mande un mensaje de texto bíblico, valora el mundo. Porque
Porque no es simplemente que alguien te mande un versículo. No se presume con los versículos. Se declara con fe que la palabra escrita tiene poder para bendecir nuestra vida. Y que en el momento más complicado, cuando un versículo llega, le rompe todo poder de cualquier atadura al enemigo. Di que estas piedras se conviertan en pan. Pero la primera pregunta que surge aquí, ¿cuál es? ¿Soy hijo de Dios? Lo que me está pasando es de un hijo de Dios. Lo que estoy viviendo es de un hijo de Dios. Entonces, ¿para qué ir tanto a la iglesia? ¿Para qué? Si ahora estoy en este desierto que no termina, soy hijo de Dios. Porque viene el Padre y dice, ¿realmente eres hijo de Dios? ¿Realmente Dios te ama? ¿Realmente con lazos de amor Dios te ha atado? ¿Qué está escrito? Porque nunca se contesta sin con lo que está escrito. ¿Y qué dice 1 Juan 3:1? Dice, fíjense, qué gran amor nos ha dado el Padre. ¿Quién? El Padre. ¿Qué está diciendo? ¿Qué estamos leyendo? Lo que está ¿qué? Escrito. Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre. Que nos llame, que se nos llame ¿qué? Hijos de Dios. ¿Y qué dice? Dilo fuerte. Y lo somos. Y lo soy. Soy un hijo de Dios porque está escrito en su palabra. Soy hijo de Dios porque está escrito en este hermoso libro. Dice, el mundo no nos conoce. Precisamente porque no lo conoció ¿a quién? A Él. ¿Cuántos aquí sabemos que somos hijos? Digo conmigo, yo soy hijo. Y por lo peor que esté pasando, yo soy hijo. Di en tu casa, yo soy hijo de Dios. Y Él me ha adoptado, me ha hecho parte de su paternidad. Y entonces soy coheredero de la gracia de Cristo Jesús. Nunca perdamos la identidad de hijos. Iglesia, aunque no te estés congregando, no dejaste de ser cristiano. ¿Me escuchas, iglesia? Porque ahora el diablo te dice, mira, esto nunca va a pasar, mejor ya relájate, deja de leer la Biblia. Hay personas que han dejado su Biblia el último día, 17 de marzo, que nos congregamos y la dejaron ahí olvidada porque nunca más se congregaron. ¿Es eso bueno, iglesia? Porque la primera mentira es decirte el diablo, eso no es cierto, eso no es de muerte. Como que este tremendo Satanás también le dijo a Eva, ese virus no es de muerte. No te cuides, Eva. El COVID-19 no te hace nada. ¿O no? Y Eva salió sin protegerse y fue contaminada por el virus ¿de qué? Del pecado, por la desobediencia a Dios, por quebrantar lo que estaba escrito. ¿Quién se siente hoy bien seguro y abrazado en lo que está escrito? Dí conmigo. Yo me siento seguro en lo que está escrito. Yo me siento abrazado en lo que está escrito. Yo me siento con fe en lo que está escrito. Sí, afuera está complicado, pero hoy yo me siento con fe en lo que aquí está escrito. Porque Jesús venció en el desierto a la peor potestad, que es el padre de mentira. ¿Y lo venció con qué? Con la palabra escrita. Amén. Entonces, 1 Juan 3:1 dice lo siguiente. La segunda pregunta, ¿cuál es? ¿Enviará a Dios? Si tienes frío, vente para acá. ¿Enviará a Dios comida? En esta cuarentena seguiremos comiendo. En esta cuarentena seguiremos alimentándonos físicamente, porque es una duda que viene. ¿Habrá trabajo? Está escrito, iglesia, y si aún no tienes plato en tu mesa, prepara el plato, porque la comida cae del cielo. Y habrá ángeles que lleven comida a tu casa, en el nombre de Jesús de Nazaret. Está escrito. Porque sí, esta cuarentena, esta cuestión de trabajo, de recesión, de pérdida de empleo, de enfermedad, de crisis económica, está escrito. ¿Habrá comida en mi casa? Claro que está escrito.
Y lo que está escrito, como dijo aquel verdugo, aquí dice, perdón, coma, imposible cumplir con la condena. Gloria al Padre. Porque entonces él respondió. ¿Con qué respondió Jesús? ¿Qué frase usó Jesús? Dilo fuerte, ¿qué frase usó Jesús? Escrito está. Y me imagino la frase, bueno, el tono, ¿cómo te diré? ¿Cómo me expreso? El sonido gutural de la frase en Jesús, en hebreo, arameo, para decirle al enemigo, escrito está. Y ahí empieza el poder en la vida de un cristiano. Ahí empiezan los pasos de fe. Amén. ¿Cómo fue que Pedro se atrevió a ir hacia Jesús? En medio del mar, en la tempestad. ¿Qué le dijo Pedro a Jesús? Vamos, digan a alguien, parafraseé el versículo de perdido. No le digo que se lo diga por de memoria. Parafraseé el versículo. ¿Qué dijo Pedro? Dilo fuerte. Si tú eres, di que yo vaya. Él dijo, si tú eres, escríbelo. Y como tú lo dijiste, yo camino en fe. Amén. No caminó por su propia fe. Caminó porque alguien dijo. Porque el Hijo de Dios dijo. Y dijo Jesús, escrito está. Gracias, Miriam, por tu participación tan eficiente y efusiva. Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Oh, glorioso versículo este. Jesús está contestando con la poderosa palabra de Dios. Y entonces Él le dice, entonces como no pudo, pero hay un versículo que quiero comentarte. En Deuteronomio 8:3, que dice lo siguiente. Te humilló y te hizo pasar hambre, para luego ¿qué? Pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. ¿Qué está hablando Jesús? ¿Qué está hablando Jesús? Dilo, Alejandra, ¿qué está hablando Jesús? La escritura, lo que está escrito. Entonces, ante cualquier situación de agobio, tristeza, enfermedad, ¿con qué se combate? Con lo que está escrito en su palabra, con lo que ha dicho Dios, no lo que dice el hombre. Discúlpame, iglesia, si te lo enseñaron diferente. Es que lo que diga él, es que lo que diga él. No es que lo que diga el profeta, no es que lo que diga el pastor, es lo que dice la palabra de Dios. Y si te lo enseñaron diferente, desarráigalo de tu corazón. Porque es tiempo de que caminemos en victoria. Dejemos de depender lo que el hombre dice. Dejemos de esperar lo que el hombre dice. El pastor no oró por mí, no me dio palabra. ¿A alguien le ha pasado eso? A mí me pasó una vez. Ay, por mí nunca oran, amor. Yo soy un pecador, soy malo. Siempre que viene un profeta nunca me dice nada a mí. Y Dios me enseñó que lo que Él tiene para mí, escrito está en su palabra. Yo necesito meterme con Dios para encontrar lo que Dios ya ha dicho antes de la fundación del mundo para mí y para tu vida. ¿Quién dice amén? Así que no dependas de que un hombre te hable, depende de lo que Dios ya te ha dicho. Pero es flojera espiritual. Dios me dice, Sofía, ve a la Biblia y léela. Y en un tiempo con Dios, ¿qué? ¿Dios te habla o no? ¿En lo que? En lo que está escrito. Claro que Dios usa a hombres para hablar. Claro que sí, no me malinterprete. Pero la iglesia de Jesucristo tiene que ser una iglesia que escudriña su palabra, sus escritos. Primer campanazo, esto yo le he llamado siempre una pelea a 3 rounds. ¿Sí? Primer round. Eres hijo de Dios. Tienes hambre. No tienes trabajo. Estás enfermo. Estás cansado. Nadie te habla. Nadie ora por ti. Estás solo en el desierto. Pero mi Dios está conmigo. Y su Espíritu Santo, aunque aún hoy no haya reuniones en GDA,
El Espíritu mismo tiene poder en tu casa, en tu familia. Simplemente búscalo, abrázalo. Y tengamos un tiempo de comunión con Él. En este momento aquí está su gracia corriendo y derramándose sobre aquel que necesita de Dios. Ya, primer round. Simplemente, Jesús, ¿qué hace? Abre la Biblia. ¿Y qué dice Jesús? Te voy a contestar, tremendo diablo, mentiroso. Te voy a contestar sin meterme contigo en discusiones vanas. ¿Por qué a mí? ¿Por qué este desierto? Simplemente Jesús dijo, mira, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Oh. Oh. Primer gol, ¿quién lo metió? Jesús de Nazaret. ¿Cómo va el marcador? 1-0 favor, ¿quién? Jesús va ganando. Y contraataca el enemigo. Y se trae más legiones. Y como Jesús ya está cansado en el desierto, le va a lanzar la segunda emboscada. Y le dice en el versículo 6, y le dijo otra vez, ¿sobre qué nunca deja de fastidiar el diablo? ¿Eres hijo de Dios? Si eres hijo de Dios, mira. Si eres hijo de Dios, échate abajo. Porque escrito está. Uy, ahora espérame un poco. Se pone, es que él iba a contraatacar. ¿Me escuchas, iglesia? Oh, se pone bien emocionante este partido entre las fuerzas celestiales y las fuerzas demoníacas. Y las fuerzas del cielo van ganando 1-0. Pero el diablo contraataca con todo su enojo, con toda su ira. Y ahora usa una estrategia que usó con Eva. Le va a tratar de confundir con la palabra. Porque muchos, Edgar, vendrán a confundirnos con la palabra. ¿Me escuchas? ¿Me escucha usted en su casa? Hay gente que usa la palabra para su beneficio. Dijo mi esposa, esa es otra predicación. Entonces dice, ¿quién dijo ahora escrito está? ¿Quién lo dijo? Entonces, ¿qué te dice? ¿Qué te da a pensar cuando él dice escrito está? ¿Qué te da a pensar sobre esto? ¿Qué te da a pensar, iglesia? ¿Qué te da a pensar? ¿La conoce, Alejandra? ¿Conoce los textos, Edgar? ¿Conoce este perfecto libro de verdad? Y te pregunta algo, ¿lo pone por obra? Te voy a decir una cosa. Y aunque nos duela, el enemigo vencido en ocasiones conoce más la palabra que yo mismo. Escúchame. Porque él, te lo repito, él no está jugando a ser enemigo. Tú y yo necesitamos sobre cualquier situación siempre entender y creer en lo que está escrito. ¿Sí, adoradores o no? Entonces, como él contraataca y le dice, escrito está, que a sus ángeles mandará acerca de ti, porque en sus manos te sostendrán para que no tropieces en piedra. ¿A qué astuto es este? Porque le está citando nada más y nada menos el Salmo 91:11. Y le dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Y si abrimos la iglesia y nos congregamos, pues acabó, la Biblia dice que a sus ángeles mandará. ¿Me vas siguiendo? Allá ya abrieron, aquí que nos falta fe o qué, o somos miedosos. Escrito está que en el tiempo perfecto de Dios las cosas se hacen en su perfecta, agradable y buena voluntad, no en mi tiempo. Aunque las sillas me clamen asistencia, necesitamos entender su voluntad, iglesia. Porque muchas veces la iglesia se confunde aún en la misma palabra, como quiso hacer el diablo con Jesús. Imagínense, Jesús dice, si es cierto, ¿verdad, diablo? Va a mandar ángeles conmigo. Ay, me voy de pura cabeza. No te cuides,
Dios mandará ángeles. Sí es cierto, ¿verdad? ¿Ves cómo todo tiene que ser sabiamente seguido en su perfecta palabra? Tremendo esto, porque entonces el enemigo. Y la segunda pregunta que hace. Bueno, Jesús contestó. En el 7, ¿qué contesta Jesús? Escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Entonces la segunda pregunta que aparece aquí, ¿cuál es? ¿Tú qué opinas de eso? ¿Tú qué opinas? ¿Qué opinan? ¿Nos protegerá Dios de esto que estamos pasando? ¿Quién dice amén? Sí, ¿porque qué? Porque está escrito. Pero no debo de tentar a mi Dios. No debo de tentar su nombre. No debo de tentar su poder. No debo de arriesgar mi vida tentando a una voluntad que no es la de Él. ¿Me escuchas en esto? Es muy profunda la doctrina que Jesús no le está enseñando al diablo, porque a él no le van a enseñar nada, él ya no cambia. Que nunca llegue un hermano a GDA ni a ninguna iglesia que digas tú, no, ni le inviertas, ya no cambia él. Al único que no se le invierte es al enemigo, porque él nunca cambiará. Pero si Judas hubiera corrido a los pies de Jesús, en lugar de ir al sacerdocio religioso que lo condenó, ¿tú no crees que Jesús, cuando llegó Judas con él, y hubiera dicho: Jesús, a eso vine, Judas, ven, amigo, ven, tranquilo, no te vayas a matar, no te cuelgues, porque para ti hay salvación y vida eterna, porque la gracia cae para tu vida. Pero te fallé, Señor, te vendí por 30 monedas y ya las aventé en el Sanedrín, pero no las quisieron. Van a comprar un campo que se llama campo comprado con sangre. Nunca corras, escúchame, nunca corras pidiendo perdón al hombre. Corre a Jesús, que siempre estará con brazos abiertos para perdonarnos. ¿A quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Judas, yo le diré a Judas, ¿por qué no corriste con Jesús? ¿Tú qué crees? ¿Lo hubiera perdonado, sí o no? José, ¿qué opinas tú? Pero muchos hoy en día dicen: oh, el hermano me engañó, me insultó, me traicionó. Que lo perdone Dios, yo no tengo tiempo para él. Escrito está: al Señor no tentarás, al Señor tu Dios. Pero otra vez, ahora di conmigo: Dios me protege en esta tribulación y en la que viene, y en la que viene, porque escrito está que mandará a sus ángeles a cuidar mi vida, y que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, no de los que le insultan, no de los que le provocan. Señor, si tú eres Dios, a ver, manifiéstate, a ver, que haga aquí un milagro. No, no, Señor, que sea tu perfecta voluntad, porque escrito está que tú me amas. Entonces, después del Salmo 91:11, viene ahora lo que cita Jesús. Deuteronomio 6, del 13 al 16, dice lo siguiente: a Jehová. Es que mira lo hermoso es esto. ¿Qué está hablando Jesús? ¿Qué habla Jesús, Rosario? ¿Qué habla Jesús? ¿Qué tienes que hablar en la predicación? De mí, de ti, de lo que Dios, ¿de qué tienes que hablar? De su palabra, de lo que está escrito, porque ahí hay autoridad para milagros, salvación, perdón, sanidad o restauración en su nombre. Siervo que te quieres dedicar algún día a compartir la palabra, nunca debes de ser un siervo que comparta sin la palabra. Protagonismo mucho, pero en Jesús no podemos ser no cristocéntricos. Y dice Deuteronomio 6: a Jehová tu Dios, ¿qué? Temerás, y a él, ¿qué? Servirás, y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios, ¿de qué?
Porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está. ¿Quién dice amén? Porque no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la faz de la tierra. Y dice el 16, dilo conmigo: no tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masa, en otro tiempo en que el pueblo tentó a Dios. Cuando Moisés va a la peña y golpea la peña, ¿Dios se enojó o no? ¿Por qué se enojó? Porque no acató lo que estaba escrito. ¿Tú crees que Dios necesita que yo le agregue algo a esa palabra? ¿Y Moisés qué hizo? Oh, este pueblo ya me tiene harto, quieren agua. Dales agua, peña. Simplemente era decirle a la peña: dales agua. Nosotros a veces queremos golpear ¿con qué? Esto no es para golpear. ¿Me escuchas? Y si te lo enseñaron de diferente forma, desarráigalo. Esta escritura no es para golpear, es para bendecir, es para abrazar, es para sanar, es para consolar. Entonces lo que menciona Jesús es Deuteronomio. Segundo round o segundo gol, ¿quién lo metió? Jesús. ¿Cómo va el marcador? ¿2 qué? ¿Favor quién? El reino. Amén. Y entonces en el versículo 9, ya para terminar, y le dijo: ahora lo lleva. Como no pudo con el hambre, como no pudo con el temor, ahora le ofrece y le dice: todo esto, ¿qué? Si dejas de cumplir con Juan 4:23. ¿Sí? Le está diciendo: todo esto te dará. Yo te pregunto una cosa: ¿de qué es dueño él? ¿Qué escritura tiene, Ricardo, él de lo que fue creado? Entonces, ¿yo qué puedo ofrecer? El único que puede ofrecer bendición es Dios. Y el único que cumple con su bendición es Dios, iglesia. Así que le dice, ya no pudo con el hambre, no pudo con el temor. Ahora le dice: todo esto te daré si postrado me adoras. Ay. En aquella iglesia está cayendo oro molido del cielo. En aquella doctrina algo pasa. Mira, todos traen coche nuevo. Soy hijo de Dios y nunca su simiente mendigará pan. Tengo los cielos abiertos porque adoro a mi Dios, y Él me dará en el tiempo justo alimento que yo nunca conocía, y alimentará mi vida y mis generaciones, porque escrito está. Hoy en día, muchos en esta cuarentena a veces hemos dejado de adorar a Dios y le hemos dado ahora la adoración, te la pongo fácil, al miedo, al temor, a la preocupación, a la televisión, pero no a estar de rodillas ante Dios. Cuando un cristiano sabe de quién es hijo, escúchame, no necesita que nadie le prometa algo. Escucha, Dios te prometió que nunca te dejará de su mano. Y ya en el versículo va, tercer round o tercer gol de contraataque. Entonces Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Vete, Satanás, porque escrito está. Gloria a Dios. Vuelve a decir las palabras, escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás.
Oh, di conmigo, al Señor mi Dios, a Él solo adoro y a Él solo le sirvo, aún en el desierto, en la carestía, en la pobreza, en la abundancia, en todo momento, mi Dios, yo te adoro. ¿Quién puede seguir atacando 3-0? El tercer gol es contundente y fue de penal, porque el diablo es sucio y mentiroso. Jesús contesta de manera poderosa. Y la siguiente pregunta que nos vamos hoy es: ¿reinará realmente Dios? ¿Realmente Dios tiene control sobre toda pandemia? ¿O se le está yendo a Dios de las manos a este mundo? No. A Él solo adoro porque Él es el único Dios, Dios verdadero, el yo soy, Yahweh. Oh, amén. Y entonces, cuando el diablo se da cuenta que no puede con una vida que a pesar de hambre, de preocupación, sigue diciendo que su único Dios es Dios y nunca va a cesar de adorarle, el diablo huye, se va, no puede. Di conmigo, mi Dios reina sobre todo. Pero lo mejor es lo que está escrito, ¿no? ¿Qué dice Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11? ¿Qué dice? Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de pandemia, situación, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén, ¿o no, iglesia? Es lo que está escrito, es lo que existe, es lo que es real, que el nombre de Jesús es sobre todo nombre. Lo que me ofrezcas, la tribulación, la preocupación, el miedo, el pan, yo sé que mi Dios nunca dejará que sus hijos estemos muertos sin alimento. Yo sé que mi Dios es verdadero. Soy su hijo, Él me adoptó, Él me hizo copartícipe. Pero ahora ver en Filipenses que hay un nombre que es sobre todo nombre, para que en ese nombre se doble toda rodilla, de que toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de su Padre. ¿Eso dónde está escrito? Aquí. Entonces, lo que pasa en el desierto, ¿qué sucedió después en el versículo 11? Me regreso. El diablo entonces, dilo fuerte, ¿el diablo qué? ¿Y entonces qué pasó? Gloria al Padre. ¿No que estaba solo en el desierto? Pero los ángeles estaban esperando que Jesús metiera los 3 goles para entonces derrotar ¿a quién? Al diablo, padre de mentira. Y entonces bajó la gracia. Se abrió el cielo cuando un hijo de Dios mantiene firme su fe. Aún en la peor pandemia, no temas, no desmayes, porque Jehová estará contigo donde quiera que tú fueres. Está escrito. Está escrito que mi Dios nunca me va a dejar. Está escrito que Él nunca me va a... Está escrito. ¿De qué manera te lo digo? Está escrito. No hay más que decirte. Cuando en una casa la palabra escrita se revela, se escudriña, se adora al Padre, se depende de su poder, el diablo no tiene parte ni suerte con nosotros. Y muchos dirán: mañana me compro una Biblia, me compro 2, una Reina Valera y una NTV. Recuerda más que el libro que está, tiene que estar sobre mi corazón. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Y esta palabra hoy va para muchos de nosotros. Y entonces el diablo te dejó. Y entonces el diablo te dejó.
y se apartó de tu vida y de mi vida. Y entonces ángeles vienen a bendecirte, a ayudarte, a darte alimento, a abrazarte. Oh, ¿quién dice amén a esta palabra que está escrita? Y te digo, ¿dónde se reciben las mejores promesas de Dios? ¿Dónde se recibe el mejor abrazo? ¿Dónde? Jesús sigue en el desierto, Miriam. Jesús sigue en el desierto, no se ha movido de ahí por amor a ti y a mí. Pero Él está demostrando que al diablo, a pandemia, circunstancia, juicio, caballo, apocalíptico, situación de Dios, complicada o no complicada, tiempo bueno, tiempo malo, todo se recibe por lo que está escrito. Y aquí vinieron ángeles y les servían. Entonces, no nos queda más que decir victoria. ¿Dónde? ¿Quién dice conmigo victoria en el desierto? Victoria en el desierto. Victoria en la pérdida. Si algún familiar tuyo partió con el Señor, victoria en la pérdida. Porque sus ángeles mandará a que abracen mi vida para consolarme. Si no hay trabajo, victoria en el desierto. Mi Dios sigue siendo Dios. Él no cambiará y Él nunca deja a sus hijos sin alimento en su casa. Dice la palabra en Santiago 4:7. Dila conmigo. Así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y Él huirá. ¿Quién se somete a esta palabra? ¿Quién dice, oh, está escrito? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le ganó Jesús 3-0 al equipo del maligno? Resistiendo, primero humillándose a Dios, sometiéndose a Dios, que es la parte que la iglesia no le gusta. ¿Verdad? Que en algunas iglesias le han quitado esta parte del versículo, la parte A. ¿Verdad que sí, Miriam? Y decimos, hermanos, como dice en la Biblia, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Y el diablo dice, no es de reírse del diablo. Yo no tengo nada que pelearme con él. El Jesús lo venció en la cruz del Calvario. Él está vencido en nombre de Jesús. Mi trabajo es someterme a Dios, humillarme a Él. Yo resisto con su palabra y entonces el que huye de nuestra vida. ¿Dónde dice eso? Santiago 4:7. Y por último, al 5, a la 1 que nos vamos. Dice Hebreos 10:26 al 27. Se preparan los levitas para que esa hermosa canción, lazos de amor. Porque si continuamos pecando deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Hebreos 10:26 al 27. Porque si continuamos, iglesia, pecando deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Porque entonces, hoy declara conmigo, porque la palabra de Dios, ¿qué es? Viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Di conmigo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Declara conmigo, este libro tiene el poder para cortar, para penetrar, para quitarle autoridad en el cielo, en la tierra y abajo de la tierra, autoridad sobre mi vida, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahí la tienes en tu mano. Espada de 2 filos. Porque ¿sabes qué pasa? Este cielo y esta tierra va a pasar. Mateo 24:35 dice, dilo conmigo ahí, levita, dice, el cielo y la tierra, ¿qué? Pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esta tribulación pasará, pero su palabra nunca pasará. Y dice 1 Pedro 1:23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Está escrito que
pasar en nuestra vida. Todo ha de pasar, pero su palabra bendita nunca ha de pasar. Entonces, Santiago 1:22, antes de cantar, no solo escuchen la palabra de Dios, iglesia. Dios te dice hoy esto y me dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla ¿en qué? En práctica. De lo contrario solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchan la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá para siempre. El último versículo que queremos compartir antes de cantar esta hermosa canción, porque escrito está, es Oseas 11:4. ¿Qué dice Oseas 11:4? Dilo fuerte ahí en el altar, dile: con cuerdas humanas los traje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que la alzan el yugo de sobre sus mejillas, y allegué hacia él la comida. Escrito está. Este libro es más que una canción. Este libro es la verdad para nuestra vida. Es el oxígeno para nuestra vida cristiana. Si este libro lo he dejado de ver con el poder que tiene, es tiempo de que regrese a abrirlo, para que los cielos de Dios sean abiertos sobre mi vida y sobre tu vida. Porque aquí hay cuerdas de amor para nuestra vida. Aquí hay cuerdas de amor para nuestra vida.
Hay palabra de promesa sobre tu casa. Hoy es un tiempo de bendición sobre tu familia. Hoy es un tiempo de restauración sobre tu casa. Hoy es un tiempo de confirmación en su palabra que está escrita sobre tu casa. Hoy Dios te dice: abre mi palabra, lee mi palabra, escudriña mi palabra, dice Dios, y verás como los cielos sobre tu casa son abiertos, iglesia. Hoy no es el tiempo para estar jugando a la iglesia, repito. Hoy la palabra de Dios tiene que ser escudriñada para que su Espíritu Santo nos hable. Así que no tengas miedo de lo que pasa a tu alrededor. Haz como esta canción: con lazos de amor me sostendrás. Tus palabras se repiten en mi interior, porque sé que está escrito que a tus ángeles mandará a que me levanten, a que me sostengan, a que tú tienes planes de mí y nunca de calamidad, planes de bien, perdón, y nunca de calamidad. Hoy Dios te dice, iglesia, no menosprecies lo que está escrito, no menosprecies lo que he dicho, dice Dios, porque tienen poder sobre tu familia. Hay milagros en este momento, hay bendición en este momento. Cuando la Biblia se hable en tu casa, los cielos se abren. Dios te bendice, iglesia, generación de adoradores. Ojalá que en un acto profético tengas en tu mano la Biblia y la abras así como yo, y la sostengas en tu mano en este momento. Y dile al Padre: yo la voy a poner sobre mi corazón, la voy a atar en mi mano, en mi mente. Es la lámpara que alumbra mi camino, es lumbrera que lleva mis pies a buen destino. En mi casa, cuando voy en el camino, al despertar, al dormir, siempre estará mi palabra de continuo sobre nuestros hogares. Y conmigo, levita: la palabra de Dios es la que sostiene este ministerio, la palabra de Dios es la que sostiene este talento, la palabra de Dios es la que sostiene nuestra vida, la palabra es la que sostiene nuestra casa GDA. Es su palabra. No hay palabra del hombre, es su palabra lo que está escrito. Lo que escrito está es lo que hizo que el enemigo se alejara de Jesús en el desierto. Hoy Dios te dice: aquí está la respuesta a tu necesidad, a tu petición. Aquí está la respuesta. Yo no puedo saber todo lo que acontece en tu vida, pero puedo discernir en su Espíritu Santo cómo hay tanta necesidad de que su palabra esté sobre nuestros corazones. Así que hoy, ¿por qué no abrazas al Padre, al Hijo y a su Espíritu? Dile: Señor, que tu palabra, esté sobre mi corazón, que tu palabra esté sobre mi corazón, que tu palabra esté sobre mi casa. Porque podemos ver cómo carros de fuego y gente de a caballo rodean nuestra casa, porque escrito está. Así que cualquier mentira que te haya dicho el padre de mentira, como es su trabajo hacerlo, hoy Dios te dice: sométanse a mí, humíllense ante mí, resistan al diablo y él huirá de vosotros, porque él no tiene autoridad sobre la palabra de Dios. Bendice, Padre, cada hogar. Bendice cada familia aquí presente y allá en casa. Bendíceles, Padre, y que esta palabra tuya perfecta, y que esta espada de dos filos, Padre, y que este alimento y que este bálsamo, Padre, hoy fluye a cada hogar. Levanta tu mano, levita, y aviéntala para la cámara junto con Rosario y Edil. Levanten su mano y avienten bendición en la palabra de Dios a cada casa de GDA, a cada uno que se conectó. Dios te bendice, iglesia. Y sabes que en este hermoso libro hay alimento para el que tiene hambre, hay
Hay agua para el que tiene sed. Hay cama y descanso para el que está cansado. Hay libertad para el que está preso. Hay sanidad para el que está enfermo. Hay salvación para el que está en pecado. Hay vida eterna para el que fue destinado por el pecado a la muerte. ¿Por qué no abrir este libro y decir como dijo Jesús? Escrito está, que se cumple en el tiempo perfecto de Dios. Pero escrito está y se ha de cumplir en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Dios te bendice, iglesia. Dios te guarde. Dásela al Padre, 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 dásela al Padre. Exalta al que vive. Dios te bendice. Nos despedimos de esta transmisión, nunca de la presencia de Dios, porque hoy el Espíritu Santo está ahí, y ahí, y ahí, y allá, y allá, y aquí, y en toda casa, en todo hogar. El Espíritu Santo está aquí. Y decimos Juan 4:23: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Juan 4:23. Cielos abiertos en el nombre de Jesús de Nazaret. Y recuerda esta cita. Jesús le dio cumplimiento a esta cita en el desierto. Juan 4:23. ¿Qué más? Anuncio. Van a cantar una canción más. Así que Dios te bendiga, iglesia. Que pases un excelente domingo. Dios te guarde tu corazón. Y que la perfecta palabra de mi Dios siga abrazando tu vida hoy, mañana y siempre. La razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Adórale. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré.